Venezuela. La gran falta que tiene Venezuela, Marcel, la gran culpa la tienen los partidos políticos, Marcel, por la trágica historia de que no ha habido oposición en Venezuela, por la conchupancia, por la asociación tácita en que han estado siempre siendo cómplices de todos los gobiernos uno detrás de otro. No había manera de sostener honestamente a un partido político en Venezuela. Y cuando a mí se me demostró que no podíamos sostenerlo honestamente, que con lo que dan los simpatizantes y los militantes no se sostenía un partido político, es una maquinaria costosísima, y tenía que entrarse entonces a recibir favores del gobierno, a que le dieran contratos a determinadas personas para que esas determinadas personas con esos contratos sostuvieran al partido. Yo dije, en esas condiciones el partido se muere. Y se murió. Es precisamente ahí que está la raíz del mal. Por eso es que no ha habido oposición en Venezuela, Marcel. Porque en el fondo han sido cómplices, Marcel. En el fondo han sido socios, Marcel. Pero toda la explotación estaba en manos de empresas privadas, que fue la época en que creció la riqueza en Venezuela, en que se estableció la importancia petrolera de Venezuela y en que la industria estuvo admirablemente administrada, porque la famosa nacionalización del petróleo lo que hizo fue anticipar algo que iba a ocurrir muy poco después. Por la ley de 1943, que es una ley excelente, se establecía que al vencimiento de las concesiones revertían a la nación todas las instalaciones y todo lo que tenían las empresas petroleras sin que la nación desembolsara un bolívar. De modo que por la satisfacción que quiso tener el presidente Pérez de aparecer nacionalizando el petróleo, dictó un decreto de nacionalización y tuvo que indemnizar a las compañías petroleras de grandes cantidades. En 1983 toda la industria petrolera habría revertido a Venezuela gratuitamente. Nunca pretendió regresar. Bueno, eso de la caída merece alguna explicación. Caer es perder hacia abajo nivel, es decir, descender. De manera que yo no me siento caído. Ahora yo no sé si la actual situación de Venezuela, un país descapitalizado por la fuga de grandes cantidades de dinero, un país endeudado, con una deuda que per cápita es la más alta del mundo, un país viviendo, cuya población está viviendo en ranchos, un país que tiene un nivel delictivo excepcional y un país que tiene otros grandes males, si se puede considerar o no caído. A mi juicio sí, a mi juicio Venezuela ha descendido de un nivel superior que tenía a niveles bastante inferiores. En la historia de la industria petrolera en Venezuela hay dos etapas muy claras. La etapa de las concesiones, en las que el Estado venezolano recibía sencillamente una participación, pero toda la explotación estaba en manos de empresas privadas, que fue la época en que creció la riqueza en Venezuela, en que se estableció la importancia petrolera de Venezuela y en que la industria estuvo admirablemente administrada, porque la famosa nacionalización del petróleo lo que hizo fue anticipar algo que iba a ocurrir muy poco después. Por la ley de 1943, que es una ley excelente, se establecía que al vencimiento de las concesiones revertían a la nación todas las instalaciones y todo lo que tenían las empresas petroleras sin que la nación desembolsara un bolívar. De modo que por la satisfacción que quiso tener el presidente Pérez de aparecer nacionalizando el petróleo, dictó un decreto de nacionalización y tuvo que indemnizar a las compañías petroleras de grandes cantidades. En 1983 toda la industria petrolera habría revertido a Venezuela gratuitamente. Venezuela, Marcel, la gran culpa la tienen los partidos políticos, Marcel, por la trágica historia de que no ha habido oposición en Venezuela, por la conchupancia, por la asociación tácita en que han estado siempre siendo cómplices de todos los gobiernos uno detrás de otro. De modo que ha terminado por haber una masa informe en que los partidos políticos, con muy pequeñas excepciones de algunos partidos nuevos, han sido todos partidarios, participantes, sostenedores y cómplices de los gobiernos y de las peores cosas de todos los gobiernos pasados. Si el país hubiera tenido unos partidos políticos de oposición que hubieran llenado el papel crítico, el papel vigilante de una oposición para impedir que se hicieran las cosas que se hicieron, todas estas monstruosidades que se hicieron en materia financiera, que las conocía todo el mundo, no se han podido hacer si hubiera habido un partido de oposición en el Congreso delatando esto y denunciando esto. Yo creo que el general Pérez Jiménez fue el mejor presidente que tuvo Venezuela en mucho tiempo.
Fue mejor que Rómulo Betancourt. Fue mejor que toditos ellos, no los voy a nombrar. Aquí no ha pasado nada. Cosas van y casos vienen, colores tan solo hay dos, que son el blanco y el verde. Ninguno es peor que otro y eso lo saben ustedes. Una simbiosis letal de políticos imberbes. Dime tu pueblo querido, si con tanto escarapele, ¿cuánto no están añorando a un Marcos Pérez Jiménez? La patria nos necesita. Venezuela tiene un nombre que no se puede olvidar. Ese nombre se debe a nuestro gran general. Por Marcos Pérez Jiménez todos debemos luchar. Y seguro que la patria con él sí va a caminar. Como saquemos nosotros debemos de recordar mucho dinero y trabajo que pudimos disfrutar. Fue el único presidente que se llenó de emoción por convertir nuestra patria en una inmensa nación. Coronel Marcos Pérez Jiménez, presidente constitucional, elegido por el pueblo con orgullo nacional. Coronel Marcos Pérez Jiménez, presidente constitucional, elegido